Primero de mayo de 2020, 4 de la tarde. La leyenda nos cuenta que Tannhäuser que representa el alma en cierto estado de desarrollo, ha sufrido desengaños de amor, porque su amada Elizabeth era demasiado pura y joven para ser requerida por él. Suspirando con un vehemente deseo pasional, Tannhäuser finalmente se sublima y atrae algo de esa naturaleza de Elizabeth. Recordemos que él estaba enamorado de Elizabeth, la hija del señor feudal. No fue aceptado debido a su naturaleza materialista, psicoerótica. Él se va del reino y llega a la montaña de Venus, quedándose un tiempo allá, viviendo las delicias del sexo, del amor humano. Pero finalmente siente en lo profundo que él ya no quiere seguir más en esa vida. Y le dice a Venus, me soñé que iba a buscar otras experiencias en el mundo. Venus dice, no, ¿usted cómo se va a ir de aquí? Él entonces invoca el poder de la Virgen. No significa que nosotros vamos a orarle a la Virgen María, de la religión católica, y entonces nos va a salvar. Eso es un mito, es un símbolo. Debemos orarle a la Divina Virgen, al alma del mundo, a la Divina Brunilde, a la Estela Mar y la estrella del mar. Isis, dicen los egipcios, a la divina Shakti, la diosa de los hindúes. Vamos a invocar a nuestras energías internas para que nos ayude a redimirnos, a regenerarnos, a salir de los vicios. Entonces, por eso dice, el alma en cierto estado de su desarrollo ha sufrido desengaños de amor. Suspirando con un vehemente deseo, atrae la naturaleza espiritual. Ahí es cuando ya Venus no puede hacer nada contra él y finalmente Tannhäuser la abandona. Y aquí es donde continuamos con la narración. Nuestros pensamientos son como diapasones. Despiertan ecos en otros que son capaces de responderlos y el pensamiento apasionado de Tannhäuser le lleva por consiguiente a lo que es llamado la montaña de Venus, Venusberg. Encuentra cómo la encantadora diosa le hace entrar y cómo queda allí retenido en las cadenas de la pasión por sus encantos. Todo esto no es enteramente pura fantasía. Todos los seres humanos en nuestra evolución mantenemos encadenados al atractivo de la materia, a la fuerza del instinto, que es algo perfectamente natural, como lo hemos venido diciendo estas 3 semanas. Pero debemos, cual Parzival, cual Tannhäuser, cual Sigmundo, cual Fausto, debemos emanciparnos de esas cadenas de la materia para elevarnos a las regiones del espíritu. Ese es nuestro destino. Estamos en este mundo de momento, aunque ese momento sea algunos millones de años, pero es apenas un momento en la evolución. Nuestro destino es liberarnos completamente de todas las ataduras de la materia y poco a poco pasar a otras esferas de evolución. Ahora no lo comprendemos porque tenemos solamente la capacidad mental, racional, del aquí y del ahora. Así como el niño tiene que trascender su estudio, su escuela elemental, y no se puede quedar allí en la escuelita elemental por toda la vida. Antiguamente, que no había
para muchas personas humildes. No había la oportunidad de estudiar. Hacían primero, segundo, tercero elemental. A duras penas aprendían a garrapatear su nombre para firmarlo. La vida no les daba la oportunidad de ilustrarse intelectualmente más. Un momento, por favor. El sol del trópico está muy fuerte. Pero esa persona, pues generalmente se quedaba relativamente estancada. Muchos de ellos se convirtieron en millonarios. Estamos hablando del siglo pasado, la primera mitad del siglo pasado. Era cosa bien curiosa. Los analfabetas y que llevaban una vida de niños de mucha pobreza, de mucha humildad, con el paso de los años se volvían millonarios. Intelectualmente no estaban ilustrados, pero lo tenían todo. La naturaleza es así. Tiene esa versatilidad, esa capacidad de ayudarnos a despertar unas facultades, cualidades, habilidades, cuando otras no se pueden trabajar. Igualmente, el joven que va en sus estudios secundarios, bachillerato, a veces no lo puede terminar, a veces sí. Si no puede pasar al siguiente peldaño, que es la universidad, generalmente se le ve estancado en un puestico medio, por allí haciendo algún arte, algún oficio. Pero muchas veces no puede descollar y queda allí como rezagado, mientras sus compañeros pasaron a la universidad y se convirtieron en abogados, ingenieros, arquitectos, médicos. Otros fueron un poco más altos, los que hicieron sus maestrías, sus posgrados, sus PHs, etcétera, y descollaron más. Esa es la evolución, es la misma analogía. Nosotros nos vamos a quedar toda la vida siendo humanos. Llegará un momento en que tenemos que pasar este curso. Ya pasamos la parte del jardín, del kindergarten, en la época Lemur, desde hace 18 millones de años hasta hace 3 millones de años. Luego hicimos la escuela elemental, la primaria, desde hace 3 millones de años hasta hace 1 millón de años. Ahora estamos en el bachillerato, desde hace 1 millón de años hasta la etapa actual. Y debemos pasar a la maestría, en la próxima gran raza raíz de la que hemos hablado, que se dará dentro de algún tiempo que no sabemos cuánto vaya a ser, que depende de cómo la humanidad en masa vaya poco a poco evolucionando. Pero ¿para qué son las escuelas iniciáticas y las escuelas de misterios y el esoterismo? Para que nos esforcemos y sigamos escalando. Y si no podemos seguir escalando más en el planeta Tierra, porque ya el planeta no nos puede ofrecer mayor cantidad de expectativa para la evolución de la conciencia, pasaremos a evolucionar a otros niveles muy superiores. No es que nos vamos a ir en un platillo volador a un planeta o a otro, a otra galaxia. No. Ya la parte física la hemos solucionado completamente cuando llegue el final del esquema evolutivo que nos toca como humanos en cuerpo físico. Pero el universo está lleno de niveles, de globos, de mundos, de estados, cada vez más sutiles, sin tener fin. Y deberemos seguir en ese proceso de perfeccionamiento. Entonces, nos está recapitulando aquí el autor, porque yo les adelanté el resumen,
cómo Tannhäuser queda retenido en la montaña de Venus y alguien hizo la correlación fisiológica, física de la mujer. Y le dije, pues, que eso es lo que estamos diciendo exactamente. Y allí queda retenido en las cadenas de la pasión por sus encantos. Todo esto no es meramente pura fantasía. En la naturaleza encontramos también espíritus en el aire, en el agua, en el fuego, y bajo ciertas condiciones el ser humano entra en contacto con ellos. Entonces el autor, para no meterse en ese aspecto psicofisiológico, que nosotros lo tratamos más abiertamente, por la prudencia que los instructores tenían a principios del siglo pasado, que lo que decían era de muy poco a casi nada. Entonces lo que trata de explicar es que Tannhäuser fue vampirizado por una entidad elementaria llamada Succub. ¿Qué significa eso? No sé si ya les haya hablado a ustedes de eso. Existe en el entorno del planeta Tierra, en la contraparte más sutil, que se llama la contraparte etérica, y un poco más sutil, astral, que es cuando se enlaza el mundo del deseo, donde pasamos cuando nos quedamos dormidos o cuando fallecemos. Ese mundo del deseo se enlaza fuertemente con la región etérica del mundo físico. Y allí existen una gran cantidad de entidades, así como en el mundo físico. Hay bacterias, hay virus, hay briones, y hay una cantidad de entidades microscópicas y ultramicroscópicas, que a simple vista no las podemos ver, y sin embargo están allí y nos tienen encerrados ahora. Igualmente, en esa región fronteriza entre el mundo físico y esos mundos espirituales a donde pasamos cada vez que nos quedamos dormidos, hay una miríade de entidades. La mayoría son de baja calaña. Han sido generadas por una imaginación desbordada en vicios unida al desgaste sexual. Y dele con el sexo. Les he dicho, lo que estudia el esoterismo de Oriente, de Occidente, de Norte y de Sur desde hace cientos de miles de años es el sexo, la energía, como energía, no como función genésica. Lo que estudia la Cábala de los hebreos, en donde el 99.99% no lo saben, solo unos muy pocos rabinos conocen el misterio, lo que trata es solamente el sexo. ¿De qué trata la Biblia? Cuyos primeros libros son derivados de la tradición hebrea. Y todo el resto de la Biblia, hasta el final del Apocalipsis, solamente habla del sexo. Que eso no lo saben pastores, ni sacerdotes, ni el público en general. ¿De qué trata la antigua gimnosofía, que después se convirtió en la gnosis alejandrina, hace 2500 años? Del sexo. ¿De qué estudia la alquimia? Ese misterio extraño de encerrarse en un laboratorio, prender un fuego y empezar a decantar y a purificar sustancias y a mezclarlas y fundir metales para obtener el supuesto oro filosofal, el elixir, los elixires sagrados y todo esto. Se está refiriendo al sexo, que era lo que hacían los caballeros templarios en España, en su templo, en donde se reunían y hacían sus rituales y le daban vueltas a un pilar. Estudiaban el sexo. ¿Qué se hace en la catedral? Ahora me acordaré del nombre. En cualquier parte se estudia exactamente eso. ¿De dónde sacan los antiguos magos persas, babilonios y caldeos sus grandes poderes? De esa energía sexual. De manera que nos vamos a ver abocados siempre a eso. Si todos los poderes, la divinización, la sublimación, la espiritualización, el ennoblecimiento del ser humano están basados en la conservación, aprovechamiento y sublimación de esa energía, entonces, si no fuera esa la razón, la vida sería muy fácil. Sí, gracias, hermano. La vida sería extremadamente fácil. Si uno convertirse en un dios, en un gran mago, fuera tan sencillo,
entonces ya todos seríamos dioses, todos. Se basa en la conservación y sublimación de esa portentosa y sagrada energía. En eso se basa todo el conocimiento de la astrología iniciática, no la astrología popular, fiduciaria, en donde dame $100 y entonces yo te digo un poco de pendejadas. Todas las ciencias se basan en eso. La física cuántica actual está buceando cada vez más cerca y más cerca de llegar al misterio. Y no nos extrañe que en no más de 10 años la física cuántica va a decir exactamente esto que estamos diciendo y que lo han dicho durante cientos de miles de años los esoteristas. La física cuántica no demora en decirlo públicamente. Entonces, como los científicos lo dicen, extraordinario, maravilloso, sublime, divino, perfecto. Les decía entonces que en España, en Compostela, al noroccidente, hay una cantidad de personas que hacen un recorrido, el Camino de Santiago, recorren del norte de Europa hasta llegar allá al norte de la península ibérica, a la iglesia de Santiago de Compostela. Muchos lo hacen. ¿Eso como para qué sirve? Pues como cada uno se cuelga su conchita, ¿no? Porque es el símbolo característico en las catedrales europeas, especialmente en Santiago. No saben que esa conchita es el recipiente de la energía. Está representando a Venus. Recuerden que en una obra de Botticelli, Venus, Stella Maris, la Dina Venus está saliendo de la espuma del mar. Va emergiendo sobre una gran concha. Representa ese aspecto femenino de la seidad, recipiente de la semilla. Y en Santiago hacen un ritual bien interesante. 9 sacerdotes, 9, tienen que ser 9. Se reúnen allá en el centro de la catedral y sacan no me acuerdo la palabra, el fuma, no sé, ahora me recordarán, alguien me acordará. Una especie de incensario gigantesco. Y empiezan entre todos a subirlo y a bajarlo. Y a subirlo y a bajarlo. Y la gente va allá y ven ese ritual. Nadie sabe eso como para qué sirve. Se está haciendo relación a cómo esa energía, el botafumero, exacto, gracias, es que hace muchos años que fui por allá y ya a la edad que tengo la memoria no es tan fiel. El botafumero, que bota el humo, que está representado en la iglesia, en sus rituales, con la quema del incienso. El incienso también es un pequeño recipiente, es un botafumero porque bota humo, más pequeño, para incensar el altar, para incensar el cáliz, para incensar el Santísimo. Y es bien curioso que el incienso que se echa, si alguien ha tenido la experiencia, uno sobre un brasero, echa una gomita, un pedacito de incienso, que al arder forma una columna única de humo. No sale un humero así para todo lado, no, como cuando uno prende una fogata, no, sale una columna única que se desplaza serpenteando. Que es una analogía a lo que sucede dentro de nosotros, cuando aprendemos a sentir devoción y respeto hacia esa energía de la vida. Entonces les decía que Max Heindel aquí va a tratar de hacernos pensar que Tannhäuser se enamora de una de estas entidades pérfidas que son las que producen los sueños lúbricos, los sueños libidinosos, de las cuales no se salva prácticamente nadie durante toda la vida. ¿Qué varón no ha tenido alguna vez un sueño sexual
¿Qué dama no habrá tenido alguna vez un sueño sexual? La ciencia esotérica enseña que son estas entidades de ese submundo, las cuales vienen a cohabitar. Las que tienen forma femenina se llaman súcubos, y vienen a cohabitar con los varones, a robarles su energía. Y las que tienen forma de varón se llaman incubus, y vienen a cohabitar con las damas para robarles su energía. Si ese es un proceso permanente, frecuente, genera envejecimiento prematuro. Puede producir en algunos casos extremos enfermedades desvitalizantes. Y también se va perdiendo la lucidez mental, la capacidad de comprensión que se tiene cuando se es joven. Entonces, el señor Heindel en esta obra, el ministro de grandes óperas, en esta ópera Tannhäuser, trata de alertarnos acerca de esas entidades, aunque las enseñanzas que estamos dando en la actualidad, que tienen una apertura más hacia el mundo, porque no se puede seguir escondiendo más la verdad, porque si no este mundo va a reventar de perversidades. Entonces, la escuela en la actualidad es un poco más clara. Dice, esta Venus es una de las entidades etéreas que se alimenta de las emanaciones de los bajos deseos en la satisfacción de los cuales la fuerza creadora es derrochada en grandes cantidades. Muchos de los espíritus obsesantes de las reuniones espíritas que toman posesión de un medio y le incitan a relajamientos de la moral y otros abusos, que actúan como amantes de sus almas y debilitan seriamente a sus víctimas. Está refiriendo a eso. Muchas personas que se suelen, no, es que yo tengo mi amada con la que tengo mi orgasmo todas las noches, o mi amado. Son entidades obsesantes, son parásitos. Así como aquí hay parásitos físicos que drenan nuestra alimentación, nuestra sangre, nos drenan. Así como una sanguijuela drena y chupa la sangre. Bien, estas entidades llamadas larvarias son entidades parásitas que se adhieren a nuestro cuerpo de luz y parasitan nuestras energías. Y si pueden parasitar nuestra sexualidad, pues mucho mejor, porque de esa manera tendrán más poder ascendente sobre nosotros. Actúan como amantes de sus almas y debilitan seriamente a sus víctimas. Pertenecen a esta clase, que es en verdad excesivamente peligrosa. Paracelso los menciona como los incubi y los sucubi, o incubus, sucubus, o incubo y sucubo, pasándolo al castellano. En la primera escena de Tannhäuser presenciamos un espectáculo de libertinaje en la, en la cueva de Venus. Tannhäuser está arrodillado delante de la diosa que descansa en un lecho. Él despierta como de un sueño que le ha causado un vivo deseo de volver otra vez a la tierra. Lo cuenta la diosa Venus, la que le contesta. ¿Qué queja más tonta? ¿Estás cansado de mi amor? Antes, allá arriba en la tierra, gemías de tristeza. Levántate, trovador, coge tu arpa y canta la gloria divina, puesto que el mayor tesoro del amor, la diosa del amor, es tuya. Esta es una situación a la que se ve abocado el estudiante. Cuando digo el estudiante, me refiero también a la estudiante, o los estudiantes, todos. Cuando la persona está con ese anhelo por sublimarse, por espiritualizarse, por regenerarse, cuando ha hecho por fin conciencia de estas enseñanzas, que ve que en su vida son realidades y ya que quiere cambiar, entonces le da miedo cumplir con el deber conyugal por el consiguiente desgaste. Entonces la esposa dice, tú ya no me amas, te conseguiste a otra, tienes otra. Claro, estoy vieja, estoy fea, gorda, claro, pues ahí ¿quién lo ve? Y también le pasa a las damas. Llega el varón, ¿qué? ¿Usted consiguió otro o qué? Ya tiene mocito, pues. ¿Ah? Es difícil para el estudiante, la estudiante,
llegar a esos momentos. La escuela nos enseña, es nuestro deber conyugal cumplir en el altar del matrimonio. Con él, la cónyuge. Es obligación, es un deber. Pero debemos mantener ese ideal de sublimarnos. Y mientras haya posibilidad, ¿qué significa eso? Si han pasado 3 días del último orgasmo y no se ha vuelto a perder la energía, entonces podemos y debemos hacer el trabajo esotérico que la mayoría de ustedes, por ser simpatizantes, probablemente no conocen. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Aunque se haya tenido orgasmo la noche anterior, si hay la disposición de ánimo de sentarse uno antes del amanecer un rato e imaginar en el corazón un radiante centro de luz, como un sol. Ese sol está irradiando, irradiando, irradiando y decimos muchas veces paz y amor a todos los seres, paz y amor a todos los seres. Y luego dirigir nuestra atención al entrecejo. Y mientras tomamos aire, imaginamos que entra luz por el entrecejo. Y cuando botamos el aire, no por la boca, sino siempre por la nariz despacio, imaginamos que sale luz por el entrecejo. Imaginamos luz y pensamos en la palabra luz, luz, luz. Y cuando imaginamos ese sol en el corazón, pensamos en la palabra amor, amor, amor. No tenemos que pensar en nada más, fuera de imaginar la luz radiante. De esa manera, y tal como explicamos en el libro del talón de Aquiles, que espero que algunos de ustedes y ojalá la mayoría puedan curiosear, estudiar y mirar la práctica de sublimación. Entonces, de esa manera irá uno liberándose de las ataduras de la materia, de los incubos, de los sucubos. Podrá cada vez cumplir con su deber marital conscientemente. Cada vez se va alejando uno más de la parte instintiva y va cultivando más la estética, la mística y el enamoramiento. Y poco a poco la vida le va dando la oportunidad de hacer cada día más y más sus prácticas, más y más y más y más. Hasta que el cónyuge, la cónyuge dicen, hombre, de veras, usted es como buena gente. Esa escuela donde usted va a esas pendejadas, esa brujería, eso es como bueno, eso es como bueno. Y de pronto se leen algún folleto, alguna revista, de pronto en alguna conferencia. Y se sabe que yo le voy a ayudar. Ya uno se ganó la oportunidad. Entonces le dijo, bueno, qué queja más tonta, estás cansado de mi amor. Inflamado de nuevo ardor, Tannhäuser coge el arpa y canta en loor de la diosa. Loor a ti, que tu fama no perezca nunca. Volvió a ser seducido el pobre hombre. Cantos de loa mereces a perpetuidad. Tu dulce bondad me ha producido 1000 delicias y mi arpa sonará mientras florezca mi juventud. Claro, uno vive las delicias del amor solo cuando está joven, cuando está viejito ya con qué, ni con quién. Mis sentidos y mi corazón tenían sed de la dulce alegría del amor y el placer de la satisfacción. Y tú, cuyo amor solo un Dios puede medir, tú te entregaste a mí y yo me baño en esta gloria. Pero soy mortal y un amor divino que nunca cambia ha de unirse con el mío. Un Dios puede amar sin cesar, pero nosotros mortales, bajo la ley de la alternativa, necesitamos un constante cambio de penas y placeres. Estando ahora repleto de satisfacciones, anhelo otras penas, otras experiencias, y por este motivo, oh reina mía, no puedo permanecer más tiempo aquí. Cuando la humanidad emergió de la Atlántida y entró en el aire de Ariana, la época aria, la actual época desde hace 1 millón de años para acá, en la que vivimos todos, somos arianos todos. El arco iris apareció por primera vez en el cielo como señal de la nueva era. Entonces se dijo que mientras este arco estuviese en las nubes, las estaciones no cesarían de cambiar. Día y noche, verano e invierno, marea alta y baja y todas las demás medidas alternantes de la naturaleza seguirían unas a otras en sucesión continua. En la música no puede haber siempre armonía,
de vez en cuando hay una discordancia, un disonante, para permitir que se aprecie más la melodía siguiente. Lo mismo sucede con la cuestión de penas y tristezas, de alegría y satisfacción. También es necesaria la alternación. Si nuestra vida solo fuera del divino encantamiento, todo felicidad, sin conocer la enfermedad, el dolor, el hambre, el sufrimiento, la desilusión, el desengaño, nuestra vida sería muy monótona. Solo felicidad. ¿Por qué? Pues porque así. Si nuestra vida fuera únicamente sufrimiento, dolor, sin conocer jamás el descanso, el reposo, la alegría, el amor, ¿qué objeto tendría esa vida? Pero en la vida tenemos esa alternancia perfecta, día y noche, estaciones. Aquí en el trópico no hay estaciones, pero sí llueve y hace sol. Siempre la alternancia. Tenemos esas épocas de felicidad, de salud, prosperidad y épocas de enfermedad, de tristeza, de pobreza. Siempre. Entonces, cuando uno está pasando dificultades, aprecia. Después aprecia mucho. Si uno perdió el trabajo, aprecia después el empleo. Si uno perdió el amor, aprecia después el amor. Si uno perdió la salud, aprecia después la salud. Es necesaria esa alternancia para producir conciencia y senso conciencia. No podemos vivir dentro de la esfera de una de ellas sin pedir encarecidamente la otra, como tampoco no podríamos permanecer en el cielo y reunir allí experiencias que solo se pueden obtener en la tierra. Este anhelo impetuoso interno, esta oscilación del péndulo de la alegría a la tristeza y viceversa, empuja a Tannhäuser fuera de la cueva de Venus para que pueda experimentar otra vez la lucha en este mundo y pueda ganar la experiencia que solo los pesares pueden dar y olvide los placeres que no le procuran ningún poder del alma. Olvide los placeres que no le procuran ningún poder del alma. Quien va a buscar placeres, entonces busca el licor, hay que embriagarse. Vamos a embriagarnos, invita a los amigos, vamos a invitar a unas chicas, a unas damas, y tratan también de embriagarlas. Y lo importante es, que a veces ya los embriagan a ellos, pero lo importante es pasarla bueno. Sumergirse en momentos de desgastes en todos los aspectos. Y al otro día, por lo menos, el guayabo, con su terrible malestar, por lo menos que se quedó sin la plata para pagar el mes, el arriendo, por lo menos que se ganó una enfermedad que será incurable, por lo menos que la mujer se cansó o el marido se cansaron de esas farras y de esas salideras y los abandonan. Quienes verdaderamente los querían, quizás los amaban. De manera que a eso nos lleva el satisfacer nuestra personalidad. Este anhelo impetuoso, esta oscilación del péndulo de la alegría, la tristeza y viceversa empuja a Tannhäuser fuera de la cueva de Venus para que pueda experimentar otra vez la lucha en este mundo y pueda ganar la experiencia que solo los pesares pueden dar y olvide los placeres que no le procuran ningún poder del alma. Pero es característico de las fuerzas inferiores el que siempre traten de ejercer influencia sobre el alma contra la voluntad de ésta, que siempre empleen todas clases de subterfugios para alejarla del sendero de la rectitud. Y así Venus, que aquí es la representación de estas fuerzas, dice en tono de advertencia y disuasión: tu alma estará pronto sumergida otra vez en el polvo, y tu fiereza sufrirá toda clase de adversidades. Entonces, con el espíritu dolido y el ardor extinto, te esforzarás de nuevo para sentir mi hechizo. Muchos buscadores del sendero espiritual, al no convertirse en clarividentes, clareaudientes, telépatas, telequinésicos y tener todas las poderes del universo a los 8 días, ni a los 10 años, se dicen, pendejadas, esto no sirve para nada. Y vuelven otra vez a recaer en sus antiguas costumbres, tratando de encontrar satisfacción a la vida. Y entre más satisfacen sus bajos impulsos y sus vicios, se encuentran más y más insatisfacción en la vida. Qué cosa tan curiosa.
Se buscan esas experiencias para dar satisfacción a la existencia, para buscar algún significado. Y se da uno cuenta que al contrario le produce más insatisfacción, más frustración. Dejamos allí a Max Heindel y procedemos ahora a Iván Quintero. Seguimos hablando de Lucifer, de Venus, como estábamos hablando ayer. Estábamos hablando de Lucifer, la luz bella. Esa luz bella es la luz del espíritu. La luz del espíritu es bella si está dirigida hacia la esencia egoica, si está dirigida hacia lo espiritual, esa luz es bella. Pero es perversa, negativa, si está enfocada hacia lo mundano. Es por eso que posteriormente se habló de Lucifer como del demonio, que es la religión. Algunos curas perversos, lujuriosos, quienes no encontraron satisfacción en el amor, perjuros del amor, como lo fue Alberico, el Nibelungo. Y al no poder vencer sus bajos deseos, sus bajos impulsos, su lujuria, entonces empezaron a decir que la mujer era del lado de Satanás y que la mujer era la causa de todos los problemas y la maldad en el mundo. Eso lo dijo la Iglesia Católica, algunos curas perversos, no sublimados, lujuriosos, que no pudieron satisfacer sus perversidades. Y desde allí la mujer empezó a valer menos en la cultura occidental, desde hace más de 1500 años. Y cuando no podían acceder a una dama, porque ellas en su honestidad y muchas en su pureza y en su espiritualidad se negaban a ellos, entonces ellos las acusaban de brujas, de hechiceras, las llevaban a los más terribles tormentos, torturas, la santa, entre comillas, la Santa Inquisición, y las quemaban. Miremos hasta dónde llega la perversidad del ser humano cuando no puede satisfacer su lujuria, porque la Inquisición fue el resultado de la lujuria de los sacerdotes que no pudieron satisfacer, y además de la ambición de los monseñores que acusando, por supuesto, injustamente a personas que tenían algunos dineros, posesiones, etcétera, los sometían a todos esos juicios y todo para después quedarse con sus valores, con sus propiedades. Época dura de la historia, oscura. Es por eso que se habló de Lucifer como del demonio. Demonio sí, cuando esa energía es saeteada desde un punto de vista erótico, pasional, y nos lleva a la esfera de Clifo, al mundo de los infiernos, ínferos, lugar inferior. Es decir, el lugar inferior del cual debemos salir. Pero es luz divina cuando es aprovechada en el centro de la sublimación y espiritualización consciente. La experiencia espiritual que se obtiene en este trabajo de la sublimación de Venus es la visión de la belleza, porque quien logre mirar la otra polaridad con sentido espiritual y llegue a admirar la belleza de la otra polaridad sin velos, en su prístina belleza, ya sea en el mundo físico, en el mundo suprafísico, sin desviar su imagen por la esfera de los vicios, habrá logrado el esplendor de la belleza. Implica que está trabajando en la sublimación, en la pureza, en la transustanciación de sus energías. Y de esa manera la otra polaridad le eleva y le diviniza. Quien carga la lanza sagrada, de la cual hablamos con Parzival, el que por sí vale, la lanza sagrada, la cual fue lo única que pudo, al tocar con su punta la herida en el costado de Amfortas y curarle de tanto sufrimiento,
Confortas. Esa herida, ¿cómo ha surgido? Cuando se llenó de lujuria por Kundry. Esa es la herida a la que hace referencia cuando nuestras entrañas están sufriendo por ese fuego que devora y nunca termina de destruir. Entonces, si se mantiene esa lanza, la divina imagen, la imagen bella que el varón debe tener de la dama y que la dama debe tener del varón. No mirar a la otra persona como un instrumento de placer para satisfacer los más bajos impulsos, sino irla mutando por la imagen de la belleza triunfal, por la imagen del enamoramiento, de ese arrobamiento, de esa devoción que se deben tener mutuamente la pareja. Ese es lo que nos eleva y nos diviniza. Vamos a continuar con este tema. Cuando se habla de Lucifer, no debemos pensar en una potencia negativa, perversa, demoníaca. Lucifer, Venus, como le querramos llamar. Significa el portador de luz y no tiene nada que ver con demonios de ninguna índole. Eso es inconsciencia. Simplezas que las religiones han tratado de introducir en la psique y en el inconsciente de la raza para hacer posible la esclavización en el pensar a través del dogma que han anquilosado la conciencia de la humanidad. En los misterios egipcios existían los sacerdotes de Isis y las sacerdotisas de Osiris. Los arqueólogos lo han enfocado mal. Ellos hablan de las sacerdotisas de Isis y sacerdotes de Osiris. No, señor. Los egipcios, eminentes cabalistas, herederos de la tradición atlante, conocían el misterio. Ellos eran sacerdotes de Isis, sacerdotes de la divina energía de la vida, encarnada físicamente en las damas. Y ellas eran sacerdotisas de Osiris, de la otra polaridad de esa misma energía de la vida, porque esa energía de la vida que se exterioriza para engendrar hijos, internamente tiene dos polaridades. En el varón esa polaridad es de naturaleza femenina y se despierta en el enamoramiento, arrobamiento hacia la mujer, hacia lo femenino. Y en las damas esa energía tiene naturaleza masculina y se despierta y se sublima, se espiritualiza en el enamoramiento, en el arrobamiento hacia lo masculino. La naturaleza no se equivoca, todo es perfecto. A ellos se les enseñaba a rendirle culto místico y espiritual a las damas y por eso eran sacerdotes de Isis. El proceso de la consagración a la gran obra, que es seducir el sentido espiritual en el corazón. Siempre debe existir el culto a la otra polaridad de la existencia, la relación espiritual entre los sacerdotes y las sacerdotisas, porque así como el hombre fecunda físicamente a la mujer, ella lo fecunda en lo emocional, en lo ideal y en lo espiritual. Es una necesidad íntima, permanente, sutil entre lo masculino y lo femenino, porque todas y cada una de nuestras células son andróginas, tienen esa característica de ser bipolares, respirando al mismo tiempo energía que irradia y en esa respiración absorbiendo energía. Por eso cuando se acerca el varón y la dama, cada célula de nuestro cuerpo está irradiando esas energías constantemente, está exhalando magnetismo masculino el varón y la dama está exhalando magnetismo femenino. Y cuando se acercan, cuando se abrazan, cuando se miran, cuando se tocan, cuando se unen, comienza un intercambio electrónico y electromagnético que se llama el magnetismo etérico sexual, en donde él le entrega todo su fluido a ella y ella todo a él. Y es un dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir. Esto es altamente vitalizante. O si no, recordemos cuando los noviazgos, cuando se es novio, los abrazos, la cogida de mano, la mirada, los besos, la proximidad física al bailar, al abrazarse,
se siente un contentamiento característico, se siente una felicidad especial y esa pareja no se quiere separar. Y se separan y están en esa ilusión de volverse a ver. ¿Cuándo nos volveremos a ver? ¿Cuándo te podría abrazar? Te necesito, te necesito. Es esa hambre etérica, esa hambre de magnetismo etérico sexual que tenemos de la otra polaridad. Es absolutamente indispensable. Eso es lo que mantiene la salud, no solamente física, sino moral y espiritual. De manera que estos son procesos, esto es lo que enseña el esoterismo, esto es lo que enseña la antigua y sagrada gnosis, no la de ahora, no, la antigua gnosis alejandrina hace 2500 años. Esto es lo que enseña la magia, esto es lo que enseña la cábala. Todas las ciencias esotéricas se refieren a ese proceso fluídico, magnético, espiritual, a ese intercambio, que si se mantienen en el tiempo y en el espacio, esas personas se mantienen sanas, jóvenes, frescas, en contentamiento. Y cosa curiosa, empiezan a producir una característica y es que van teniendo mucho éxito. Todo les llega en la vida, curiosamente, muy fácil. Y todas las personas que ponen en contacto con ellas, todo les va llegando. Las personas empiezan a tener prosperidad. Y la gente cree que la prosperidad es por ellos. Muchas cosas son por ellos. Pero no se dan cuenta que esta pareja, inconscientemente, casi siempre, están haciendo magia y lo están contagiando de prosperidad. Esto no lo encuentran en ningún libro. Y esto, tristemente, esta sabiduría se perdió en todas las demás fraternidades. Solo muy pocos aún recuerdan esta sabiduría ancestral. Es por eso tan importante el compañerismo, la camaradería y las miradas entre un varón y una dama, la armonía espiritual en la charla que deben mantener y la comunión divina, sutil entre los cónyuges. Esas energías que en comunión, es decir, en íntima unión, mantienen la privacidad de su matrimonio, deben ser estimuladas y energizadas, lo que se logra a través de la ternura, del amor y del cariño. El matrimonio realmente debería servir para convertir al ser humano en un ser divinizado, pero desafortunadamente se obtiene lo opuesto porque esa energía se utiliza de manera perversa. El resultado es el disloque con la realidad interior, perdiendo la armonía y el sentido espiritual. Pero si los cónyuges aprenden de no darse cariño, logrando ese intercambio fluídico, magnético y espiritual que debe existir, se irán divinizando poco a poco y cada vez que unan sus cuerpos en ese estado divino de comunión se ennoblecerán, se purificarán, se magnetizarán, se espiritualizarán e irán elevando su potencial energético ad infinitum. Porque esta energía suele elevar su poder a un aspecto netamente exponencial de 1 en 10, de 10 en 100, de 100 en 1000, en 10.000 y en millones de veces. Pero es necesario el intercambio fluídico, el cual se corta abruptamente al llegar al orgasmo. Bueno, no los voy a aburrir más con esta charla. Ahora les voy a escuchar, no los voy a escuchar vamos a cambiar un poco la dinámica para que la mayoría tengan la posibilidad de preguntar y si tenemos la capacidad de responder, trataremos. Entonces, se les va a pedir el favor que ustedes, allí en la parte baja de su pantalla, hacia la derecha, donde dice más, y hay unos 3 punticos y dice más, si hacen clic allí o tocan allí, aparece chat. Y allí ustedes en el chat pueden escribir su pregunta. Entonces, de esta manera tratamos de que sea más sintética la pregunta y la respuesta y que la mayor cantidad de personas puedan también intervenir en esto. De manera que, bien puedan, vayan escribiendo sus preguntas y la hermana Mari nos las leerá. Voy a quitar la cámara. Gracias, hermano. Listo. Mucho gusto. Ya aquí hay 2 preguntas. Es importante que vayan, cuando es en el computador, que están conectados, ahí dice chatear. Ahí pueden hacer clic y pueden hacerlo directamente y que vayan haciendo sus preguntas a medida que ellas vayan surgiendo para que
de pronto si se demoran un poquito, no nos vayamos a quedar sin leer alguna pregunta. El hermano Gabriel Correa dice, a medida que evolucionamos, ¿debemos aprender todas las ramas de la ciencia o nos podemos especializar en una ciencia? Por lo pronto, según el axioma popular, el que mucho abarca, poco aprieta, por lo pronto en nuestra incipiente evolución, aunque somos muy evolucionados como humanos, pero estamos hablando de convertirnos en suprahumanos, por ahora es mejor uno especializarse en una cosa, porque si uno se pone a divagar por mucha parte, entonces no llega lejos. Tener un océano de conocimientos con medio milímetro de profundidad no vale la pena, pero que tenga un océano de un conocimiento con una profundidad inmensa, eso es muy valioso, por supuesto. Pero con el decurso de los tiempos, el ser humano, que tiene toda la posibilidad del universo en sí mismo, llegará a ser omnipotente, omniconsciente y conocerá todas las ciencias, como ya parcialmente o periferialmente lo mostró Leonardo da Vinci. Le dijeron, maestro, pero ¿cómo hace usted si para ser maestro en una sola de las ramas que usted tiene se requiere toda una vida? Usted es maestro en pintura, en escultura, en ingeniería, en arquitectura, en fisiología, en no sé qué, en no sé cuánto. Y dijo, pues es que yo me acuerdo de lo aprendido en mis últimas 40 vidas. Estamos mirando cómo el ser humano tiene unas posibilidades inauditas. Otra pregunta. Sí, señor. Soy Pablo Vázquez. ¿Cómo debemos entender la frase es preferible quemarse que arder? Sí, San Pablo en sus epístolas dice, hijitos, el ser humano debe ser muy prudente en lo respecto a la energía, al sexo. Pero si alguno de ustedes, les dice, si alguno de ustedes cree que no es capaz de estar solo para acercarse a Dios, para buscar al Cristo, porque él decía, hasta que Cristo no nazca en cada uno de vosotros. Él era muy claro, hasta que Cristo no nazca en cada uno de vosotros, yo estaré en dolores de parto. Entonces dice, si creen que no son capaces de estar solos, porque los está presionando las imágenes del sexo, entonces es mejor casados. Porque es mejor casado que quemado, es mejor casarse que arder. Es mejor llevar una vida natural a ser un sepulcro blanqueado por fuera y putrefacto por dentro. ¿Qué tal uno aparentando pureza, castidad, espiritualidad, sublimidad y por dentro ser un putrefacto vicioso? Ese no es el camino. Por eso dice, es mejor casado que arder. ¿Qué significa eso? No que tengamos que ir donde el cura que nos case, donde el notario, donde el juez. No. Que es normal, que es sano buscar una pareja, su cónyuge, una pareja, un parejo, es decir, casarse. Casarse desde el punto de vista esotérico es irse a vivir con alguien, eso es casarse. Eso es mucho más sano para el cuerpo y para el alma. Otra pregunta. El hermano Julio dice, hermano, ¿cómo se minimizar el cerebro, cómo se minimizan el cerebro las personas solteras? Pregunta hace 2 días. Ya lo dijimos hace 2 días. A los solteros casados es lo mismo. Cuando una persona es casta y sublima su energía, ¿cómo la sublima? A través de la oración, de la meditación, de la concentración, de imaginar el sol radiante en el pecho, mientras dice amor, amor, de imaginar la luz que entra y sale por el entrecejo, imaginando ese vórtice luminoso y diciendo luz, 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 haciendo la práctica de sublimación del libro El talón de Aquiles, en donde la energía se sube desde el saco hasta el entrecejo con la respiración. Por Dios, eso es civilizar el cerebro, eso lo hace el soltero, el casado, el divorciado, el viudo, el volteado al revés y todos. Gracias, otra pregunta.
La hermana Nora Cervoni hace un comentario, dice, no tengo preguntas, pero sí decir que es maravilloso todo lo que ha dicho, una gran verdad, es así, se ha perdido el verdadero enamoramiento, cuando jóvenes se han desvirtuado todo, desde el amor, el verdadero sentido de la unión, un verdadero matrimonio espiritual. Comparto todo lo que ha dicho y la alegría que le he transmitido estos conceptos, estos valores a mis hijos, gracias al maestro que en su momento lo estudiamos así. Muchas gracias. Gracias, hermana Nora. Me encanta saber que está allí acompañándonos. Otro comentario, otra pregunta. Sí, Carlos Andrés Parra dice, cuando estamos realizando ejercicios de sublimación y viene a nosotros un color específico o un sinnúmero de colores, ¿cómo podemos interpretarlo? Muchísimas gracias. Bueno, debiera la persona leer algún texto sencillo de Cábala. Por ejemplo, Cábala Mística de Dion Fortune. Esa obra es gratuita en internet porque ya no hay derechos de autor después de 100 años de fallecida la autora, 80 años. En ese libro encontrará que cada uno de los capítulos habla de lo que se llaman las tablas sefiróticas. En cada tabla dice los colores del sefira en cada uno de los mundos. Al principio esa obra, si uno no está familiarizado con la terminología cabalística, es abstracta, pero si uno continúa y persiste, entonces va asimilando más. Y próximamente va a subir textos de Cábala a la página de Blogspot para que puedan irse ilustrando en ese sentido de la Cábala. Entonces allí encontrará toda la correspondencia de los colores. Y allí sabrá entonces en dónde está situado. Si en un momento determinado está en determinados colores, sabrá qué centro de energía, que en el oriente llaman chakras, y que en la terminología cabalística se llaman sefirot. Sefirot son todos los chakras, y cada uno de ellos se llama sefira. De manera que allí le puedo indicar que vaya y mire un poco. En la tradición hindú, con respecto a los chakras, se puede encontrar algo de información con respecto a los chakras, pero si va a fuentes de yogis, fuentes de esoteristas hindúes, porque si lee libros acerca de chakras escritos por occidentales, no le van a dar la correlación exacta de las luces que tiene cada chakra. En cambio, si va, por ejemplo, a libros de Sivananda, Sri Swami Sivananda, por ejemplo, entonces encontrará una correlación más correcta acerca de los colores de cada chakra. Y al saber qué color tiene cada chakra, entonces podrá saber en dónde está haciendo su trabajo interno o cómo lo debe dirigir. Otra Sí, el hermano, pregunta, comentario. sí, el hermano Alirio Marulanda dice, ¿cuándo el karma va a cobrarle a los curas católicos tantos años de corrupción y Aló, me pederastia? perdí. Aló, Ah, ya. ¿me oye? Pensé que sí, ya la escucho. Ah, ok. ¿Cuándo el karma va a cobrarle a los curas católicos tantos años de corrupción y pederastia? ¿Casi 2000 años? Ese no es problema de nosotros. Karma sabrá qué hace. Todos, yo les dije en la reunión, estas semanas les he dicho, todos los seres humanos, sin excepción, todos, tenemos un pasado negro, negrísimo, pero tenemos por delante un futuro noble, brillante, espectacular. Todos en el pasado, sin que falte uno en el pasado, fuimos violadores, fuimos pederastas, fuimos torturadores, ladrones, asesinos. Hicimos tantas barbaridades que era necesario en la evolución para la adquisición de conciencia, para que a través de la ley de causa y efecto, al venir el retorno de esa energía, produciendo la enfermedad, el accidente fatal, el hambre, la pérdida de seres queridos, los engaños. Entonces, ese dolor moral y consciente, el cual se objetiva cuando hemos desincorporado y aprendemos en la región purgatoria del primer cielo esas experiencias. Nuestro ego aprende, eso ya lo estudiamos hace 5 días, nuestro ego aprende y cada vez que renacemos somos mejores personas. Por eso decíamos hace 5 días,
Hoy en día, la mayoría de la humanidad, o por lo menos muchos, uno no se atrevería hoy en día a robar, a asesinar, a torturar, a violar. Ya no, porque se hizo tanto eso en el pasado y por ley de secuencia ocasionó tanto sufrimiento físico y moral que ya hoy en día nos horrorizamos de pensar en que pudiéramos cometer esos improperios. Pues bien, estas personas que por falta de conciencia y porque ese era su aprendizaje en ese momento, como lo fue el nuestro, quién sabe en qué etapa de la evolución, cometieron esos yerros y por supuesto que ellos han vuelto a nacer o volverán a renacer y cuando renazcan tendrán que pagar las consecuencias. No es que, no es que ese cura cuando renazca y sea un niño, entonces alguien lo va a violar. No, ese niño nacerá con un prolapso rectal, con un problema rectal crónico, terrible, sometido a decenas de cirugías, como se ve en medicina, terrible, cirugías y cirugías, y esos pobres niños sufren, y los padres, los papás, los progenitores sufren de ver el sufrimiento de su amado hijo. Claro, esos progenitores también en el pasado cometieron abusos. Esos abusos los llevaron por ley de secuencia ya en otras vidas anteriores a sufrir físicamente lesiones terribles. Ahora, como progenitores, están sufriendo moralmente al ver a su niño sufrir tanto, están sufriendo moralmente lo que los progenitores de niños abusados en el pasado sufrieron al ver lo que le hacían a sus niños. La ley es así por un igual, de manera que dejemos que los señores del karma, que ellos son los que tienen la inteligencia universal, deciden las cosas. Gracias. Otro comentario, pregunta. El hermano Rodrigo dice, soy Rodrigo Mondragón, gracias por sus enseñanzas. Mucho gusto. La hermana Elizabeth dice, hermano, ¿nos puede dar la interpretación esotérica del Padre Nuestro, por favor? Hermana, usted debe tener la obra que escribimos hace muchos años, Cristianismo Místico Esotérico. Y si no, yo se los mando más tarde, les mando también todo eso. El Padre Nuestro que está en los cielos tiene mucha significación, ¿no? Porque cada verdad esotérica tiene 7 significados, como ya lo dijimos hace 2 semanas y media. Entonces, el Señor Jesús, al enseñar esta invocación cabalística, por supuesto, tiene 7 maneras de analizarlo dependiendo si se relaciona con nuestros átomos de energía, Padre, Hijo y Espíritu Santo, si se relaciona con nuestros 7 cuerpos, si se relaciona con nuestros 7 chakras, si se relaciona con 7 planos cósmicos. Entonces, Max Heiner, en el concepto Rajus del Cosmos, hace un análisis de uno de esos aspectos. Nosotros lo hemos exteriorizado diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, se refiere a la monada que flota sobre nuestras cabezas, pende a unos 25 centímetros sobre nuestras cabezas. Ese es nuestro Padre que está en los cielos. Santificado sea tu nombre. Recordemos que el nombre, Naam, en sánscrito, es el verbo génesis, la energía portentísima que hizo posible la existencia del universo, que hace posible el sostenimiento del universo, que hace posible la existencia de seres y de todo cuanto es. Ese es santificado sea tu nombre, porque Él es el santo de los santos. Por eso, cabalísticamente, los hebreos, sin saberlo, hablan del santo de los santos, del Sancta Sanctorum, que Hitler estuvo buscando por mar y tierra y que que les gustan los antiguos extraterrestres están buscando por toda parte. No lo van a encontrar, por supuesto, porque se refiere a la esfera generadora. Ese es el santo de los santos, el Sancta Sanctorum. Ese es el arca de Noé. Ese es el arca de la alianza. Ese es el arca santa. No os deje caer en la tentación. ¿Cuál es la tentación? Los errores de la personalidad. La tentación de cometer actos que no son nobles ni espirituales. Danos hoy nuestro pan de cada día. No solamente es el alimento físico para alimentar el cuerpo, como lo enseña el señor Heindel, sino también es esa energía, ese pan, ese maná que nos entrega el logos, la divinidad, el alma del mundo, la vida espiritual y que recibimos permanentemente y se acumula en nuestra esfera de sacrocoxigia para permitirnos ser progenitores a través de la generación, para permitirnos con ese pan de cada día
nutrirnos espiritualmente y crecer en sensibilidad y conciencia. Y así sucesivamente, hermana. Más tarde le enviamos la invocación. Gracias. ¿Otra cosa? Bueno, yo estaré pendiente porque yo también la quiero. Bueno, La hermana Karen Hernández dice, buenas tardes. Si uno encuentra conexión mística con una persona y se empieza una relación, si la otra persona no tiene estos conocimientos, ¿cuál es la manera más profunda, más prudente, perdón, de actuar en ello? bueno, ante todo, uno debe respetar profundamente las creencias, pensamientos, estilo de vida de todos los demás. Y esto incluye al amigo, al novio, a la novia, al cónyuge, a la cónyuge, ¿no? No tiene por qué obligar al cónyuge, a la cónyuge a que se vuelvan eh, católicos, protestantes, adventistas, rosacruces, lo que sea. No, hay que respetar el libre albedrío porque eso es sagrado. La persona al ver cómo es uno, se interesa en por qué uno es como es. Y entonces de vez en cuando le preguntan a uno cosas, bueno, ¿y usted qué es lo que estudia? ¿Tú qué es lo que estudias? ¿Qué es lo que lees? Cuéntame algo. Y uno empieza a dar puntaditas. Pero lo más importante es el ejemplo. Cuando ven, cuando ven que se es equilibrado, que se es armonioso, que se es veraz, que se tiene honor, que se es cumplido. Dicen, aquí hay algo valioso. Y entonces la otra persona anhela conocer algo. Si tiene la evolución suficiente, se irá, digámoslo entre comillas, contagiando y también empezará a buscar el sendero, que es lo ideal. Si aún no tiene la evolución suficiente, no le interesarán estas cosas, pero respetará absolutamente nuestra forma de ser, de pensar, de vivir. Respetará completamente. He allí la forma. Gracias, otra cosa. La hermana Berta Inés Alarcón dice, ¿hay estudiantes que utilizan el conocimiento adquirido para tomar energía de su pareja? ¿Vampirismo? Eso entra en el terreno de la magia negra. Eso es porque es vampirismo consciente. Si la persona sabe cómo hacerlo y empieza a absorber energías de su parejo, sin dar nada a cambio, nada a cambio es la retribución energética, es un circuito que aprende el esoterista. Mientras haya amor, ternura, cariño, en ese connubio, en ese abrazo, en ese beso, en esa compañía, estando lado a lado, entonces hay un flujo de energía constante de ir y venir. Ambos se están vitalizando, ambos se están magnetizando, ambos se están endobleciendo, ambos se están divinizando. Pero si una persona conocedora de la ciencia secreta empieza a drenarle la energía a la otra persona para mantenerse joven o para vitalizarse o para obtener algún tipo de poder o lo que sea, eso es magia negra la más perversa que existe. Y karma no dejará en su retorno de traerle lo que justamente merece. Queda el estudiante avisado. Mucho cuidado con utilizar perversamente cualquier conocimiento que se logre obtener. Otra pregunta. El hermano Guido Quintero de la Pava dice, ¿cómo podemos interpretar el mito de Sísifo a la luz de las enseñanzas de la fraternidad? Guido, ahí sí me corchó, porque honestamente no recuerdo. Yo eso lo supe en su momento, pero en este momento no lo recuerdo. Pero sí puedo buscar el mito de Sísifo y traducirlo a la parte esotérica para explicarlo con mucho gusto. Trataré de hacerlo. Por favor, Mari, me mandas un mensajito acerca de eso para tenerlo presente para mañana. Sí, señor, ya ¿Otra queda de cosa? tarea. Sí, Eh, perfecto, gracias. el hermano Camilo Izquierdo dice, ante una pregunta de Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesús le responde que el que no naciere en aguas y en espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué le quiso decir? En el campo esotérico se habla de las almas viejas y de las almas jóvenes. Cuenta la tradición china
que Lao Tse nació viejito, arrugadito, viejito, viejito. Por supuesto, aunque hay enfermedades genéticas en donde algunas muy pocas personas, un porcentaje, unos cientos de millones, nace viejito y mueren. Hermano, se le está yendo la onda. Se refiere es a la parte esotérica, a la evolución del alma, a la evolución del espíritu, aquellos que traen más camino recorrido porque se han esforzado más desde muchas vidas atrás, entrando en este sendero espiritual. Entonces se dice que son almas viejas. A eso se refiere cuando dice que nació viejo. Ahora, quien no nazca actualmente el espíritu, y en verdad no puede entrar al reino de los cielos, el reino de los cielos, al mundo de la armonía y la espiritualidad, quien no se vincule a su ser interno y beba en sus propias aguas, las aguas de la vida, las aguas de la existencia, no podrá entrar a ese reino del Cristo y comulgar con Él cuando Él regrese en un futuro. No el Señor Jesús, no. Desarrollar todos, comulgar con nuestro Cristo en nuestro corazón. Que el Cristo en nuestro corazón es el representante del yo superior. Recordemos nuevamente, la mónada, la chispa divina o espíritu original emanado del alma del mundo, de la vida cósmica, pende sobre nuestras cabezas. Ese es nuestro Padre que está en los cielos. Su Hijo bien amado, el Cristo, es el ego, el espíritu interno, el cual mora en la oquedad del hueso frontal, en el centro de la frente. Ese es el Cristo, el Hijo. Él tiene su punto focal para llegar a Él en el corazón. Y el Espíritu Santo se manifiesta portentoso, extraordinario, generando seres y cosas como energía generadora. Otra pregunta, comentario. Sí, señor. El hermano Julio dice, ¿es normal que en el trabajo espiritual se sufran alteraciones del sueño? Al comienzo dormir poco y después se normaliza el sueño y está así alterándose. Bueno, alteración del sueño le ocurre a muchísimas personas, sean o no esoteristas, hagan o no hagan prácticas. Y hoy en día se ha convertido en una epidemia eso prácticamente. Pero les explicaba ayer, y usted lo escuchó otra vez, pero se lo vuelvo a repetir, en repetición la nota tónica del cuerpo vital. Les dije, el estudiante de la vida esotérica, la vida espiritual, cuando aprovecha ese potencial de energía extraordinario radicado en la esfera sacrococcígea, en su trabajo de meditación, de sublimación, como decimos, etcétera, incrementa su vitalidad portentosamente. Por lo tanto, necesita dormir menos que el común de las personas. Mientras que la ciencia dice que una persona debe dormir promedio 8 horas diarias para mantener completa salud física y mental. El esoterista no necesitará dormir tantas horas porque se vitaliza a través de ese fuego que le renueva, ese fuego interno que le renueva, le vitaliza, le regenera. Esa es la razón. De manera que las prácticas esotéricas hacen que la persona, al aumentar su vitalidad, duerma menos. Eso es normal. Incómodo, sí, claro, incómodo, sí. Pero les expliqué, no sé si a este grupo, les dije que presionar un punto en el pie izquierdo, en el borde interno, distal más allá del puente, y la hermana Mari les puede mandar el gráfico. Presionar ese punto un minutico todos los días hace que quien haya perdido su sueño normal, natural, lo vuelva a recuperar. Otra cosa. Yo lo mandé, hermano, lo mandé a los dos grupos. Bueno, gracias. Entonces, ese pie con una manchita roja es ahí donde hay que presionar, que duela. Un minuto. El hermano Rodrigo Mondragón dice, una pregunta, quisiera saber si haciendo el ejercicio antes del amanecer para eliminar los sucubus, podemos regenerar el cuerpo y recobrar la energía corporal que hemos perdido durante todos estos años de ignorancia. Bueno, la práctica no es para eliminar los sucubos. Los sucubos solamente se trascienden cuando, armados de la lanza de Longinos, cultivamos la divina imagen. No me cansaré de repetirlos, llevo un mes repitiéndoselos.
¿Qué es la divina imagen? La imagen bella que el varón debe tener de la dama y la dama debe tener del varón. Si uno, cuando mira lo femenino, el varón, la mira como una diosa, como un ser sagrado, como ese cáliz de la divinidad que es, y ve en arrobación, expectante, en adoración hacia la belleza, hacia la armonía, hacia la feminidad, los sucubos no vuelven nunca más a fregarle la vida. ¿Por qué? Porque lo que es aquí es allá. Así como somos aquí, en el mundo físico, así somos cuando en los mundos metafísicos nos quedamos dormidos. Pasamos allá, entonces llega un súcubo con una figura maravillosa de alguna chica que a uno le gustó o de que uno está pensando algo. Pero como uno está ocultando la misma imagen, entonces inmediatamente entra en arrobación y en admiración estética hacia esa imagen, aunque sea una larva astral, aunque sea un súcubo. Por lo tanto, no podrá cohabitar con uno y no podrá perder la energía a uno. Es que es facilísimo. Pero si uno ve por ahí una dama y dice, como está de buena, ¿no? Ave María, no, qué cosa. Y lo digo de una manera ordinaria, perdónenme, discúlpenme, pero es que quiero ser clarísimo. Entonces ese varón se acuesta a dormir y apareció mojado. Me gusta ser claro. Y lo mismo pasa con una dama. Hay señoras de 75 años, 80 años, que aún se están soñando teniendo sexo. Porque es que eso es la naturaleza humana. Mientras no nos enseñen, mientras no nos muestren el camino, mientras no nos saquen de la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Es el desconocimiento de la G, de la energía generadora. Mientras no nos saquen de la ignorancia, seguiremos por este mundo dando tumbos. Que las prácticas, además, adicionalmente, nos ennoblecen, desarrollan nuestras facultades superiores y nos permiten ser eslabones de la cadena espiritual del mundo, de la gran jerarquía de luz, eso ya es otra cosa. Pero trascender los incubos y sucubos es la lanza de los giros, la divina imagen. ¿Otra cosa? Sí, la hermana Carmen Elena Orozco dice, buenas tardes. Hoy en día hay millones de padres que sufren tremendamente porque tienen hijos drogadictos. ¿Qué sucedió en la vida pasada de esos padres que les ocasionó ese karma, cuando en la época de ellos vivieron no existían las drogas como existen hoy? Las drogas han existido siempre a través de los tiempos, siempre, siempre. Y antiguamente con mayor razón porque al estar tan cerca a la naturaleza, que éramos psíquicos naturales, todos éramos chamanes naturales, todos. Y conocíamos los misterios, poderes y cualidades de las plantas. Y usábamos, en ese entonces usábamos muchísimo todas las plantas alucinógenas. Antaño las usamos. Después se le unió el licor. Y ya lo hemos dicho, el licor y las drogas alucinógenas y el desgaste sexual fueron factores de evolución para que nos olvidáramos de los mundos espirituales, nos sumergiéramos en lo material y de esa manera, a través de la ley de contraste, la resistencia que nos ofrece la materia densa, pudiéramos adquirir conciencia debido a todas las embarradas y sufrimientos consecuentes por aquello. Ahora bien, en la actualidad, he dicho, la juventud, y no solo la juventud, porque conozco entre mis conocidos, que no son amigos míos, pero son conocidos, ya mayores como yo, muchos son empresarios, muchos son profesionales y viven pegados de las drogas, de la marihuana o de muchas cosas. Entonces, no solamente son los jóvenes, también muchos adultos. Estos son seres que en esta etapa, finalizando la época de Piscis, mansión de Neptuno, que rige las drogas y el licor, y más aún, por tránsito actual de Neptuno por el signo de Piscis, astrológicamente considerado, se ha agudizado esta situación en el planeta, porque es en todas partes del mundo, y sin excepción, Europa, Estados Unidos, América Latina, Asia, China, Japón, África, Australia, en todas partes está exactamente igual. Estos egos están adquiriendo esa experiencia que ya nosotros, la mayoría, ya la tuvimos en el pasado. No nos sintamos que somos muy pinchados, es que yo no soy vicioso, yo no soy vicioso. No nos sintamos pinchados, todos lo fuimos. Estos pobres egos apenas están aprendiendo la lección. Y esto es una decisión de Neptuno y las jerarquías cósmicas. A nosotros nos compete juzgar, ni ir ni venir. Como progenitores, no es cuestión de ponerse uno a sufrir que porque el hijo es drogadicto. No.
uno hace conciencia. Yo les digo a ustedes una frase que es muy tonta, que la decía mi papá, que decía cada cual es cada cual y a veces peor. Es decir, no nos metamos en la vida de nadie. Lo que haga cada uno es su vida, es su elección y es su destino. Y la vida no es solamente este momento aquí y ahora, este instante en la evolución. Esto no es la vida. La vida es la eternidad. Y esas personas, así como nosotros, pasamos ya toda cantidad de situaciones y vamos siempre en ese proceso de supuesto mejoramiento, porque es lo que queremos y ese es nuestro ideal. Estas personas en esta o dentro de 50.000 millones de vidas dejarán sus vicios y seguirán ese sendero de perfeccionamiento. ¿Qué pasó? No pasó nada. Esto es un milisegundo en la eternidad del espacio-tiempo. Y si no alcanzan en este Manvantara que dura 311.000 millones de años, tendrán otro Manvantara u otros. No nos preocupemos por eso. Otra cosa. Sí, señor. La hermana Bertelés Alarcón dice, quiero agradecer sus enseñanzas y el poder estar en este grupo aprendiendo de todos. Gracias, doctor Iván. Y pregunta, con relación a la virginidad de la Virgen y su castidad, ¿cuál es la verdad? Bueno, para engendrar un ser de tal evolución como Jesús, un maestro de luz, un maestro de sabiduría, un adepto de la gran jerarquía blanca, un hermano mayor, y todos llegaremos a ser adeptos y hermanos mayores, todos sin excepción con el decurso de la evolución. En millones de años, sí, eso sí, no de la noche a la mañana. Para un ser de tal evolución tenía que haber seres de mucha evolución para engendrarlos. Para engendrar un adepto, solamente lo pueden engendrar adeptos, lo cual indica que María y José eran adeptos, es decir, eran maestros de la categoría de Jesús. Cuando se dice entonces que María fue concebida sin pecado concebida, es decir, sin lascivia, sin lujuria, sin pasión. Esa unión de José y María, que debe ser una unión completamente normal, porque lo normal y lo natural es perfecto, así como dijo Clemente Alejandría. ¿Por qué el hombre se tiene que avergonzar de lo que Dios no se avergonzó? ¿Por qué el hombre se tiene que avergonzar de lo que Dios no se avergonzó de crear? Lo natural es natural. A María no la podía fecundar Dios mandándole un pajarito en forma de paloma que se le posara sobre la cabeza. No, porque eso es antinatural. Tenía que haber un coito físico que existió entre José y María, pero no fue el coito lujurioso, erótico, pasional, instintivo. No, fue una unión como un sacramento, porque decía ayer, les decía, el matrimonio es un sacramento. Es un oficio sagrado, es un sacrificio. Y les dije ayer un poco veladamente, el sacrificio de la Eucaristía, que es sagrado, es la unión entre el hombre y la mujer. Cuando esa unión sea así sagrada en toda la humanidad, renacerán dioses, eso lo dije hace 5 días, renacerán seres divinos y divinizados y perfectos. Mientras la unión sea instintiva, sea pasional, renacerán seres como nosotros, por lo menos como nosotros, algo es algo. De manera que a eso es lo que se refiere la virginidad de María. Fue una virginidad desde el punto de vista de que el aspecto sexual lo hacía sin pasión, sin lujuria. Gracias, otra cosa. Sí, la hermana Mónica Muñoz dice, Sísifo fue condenado a eternamente rodar una piedra hacia arriba de la montaña y a perderla de nuevo cada vez que se acercaba a la cima. Gracias. Están haciendo chancuco ahí, hermano. Ella siempre me hace ahí la ayudita. Muy bien, muy bien. Me gusta Bueno, que todos me ayuden. el hermano Carlos Eh, Andrés Parra dice, perdón, no, siga, siga. no, hablemos acerca de Sísifo, pues ya que nos trajeron el mito en cuestión. Ok. Antes de eso, les voy a contar un chiste flojo. No sé qué no les gusta, pero bueno, es que no me puedo aguantar. Que estaba el Señor Jesús por allá en una cima de la montaña, pronto del Monte de los Olivos, que es la parte más alta en Jerusalén. Está en meditación, de un momento a otro sale la meditación y dice a los discípulos, todos se ponen pilas, el maestro va a hablar. Les dice, traedme piedras. Todos empiezan a buscar piedras y ahí todavía abajo de la loma. Y fueron y trajeron piedras.
unos trajeron piedras medianas, otras más grandes, etc. Y Pedro, que era como perezosito, vio un guijarrito pequeñito, ya se lo echó al bolsillo y subió. Jesús seguía meditando, de pronto sale la meditación al rato, todos expectantes, y dice, echadlas a rodar. No se acaba el chiste, que conste. Entonces, entra en meditación otra vez y al rato despierta, les dice, no despierta, no sale de su éxtasis, dice, traedme piedras. Pedro le tocó ir por allí hasta Jerusalén y trajo la roca más grandotota que encontró, eso la subía con palanca y todo. Ah, no, se las dije al revés. Ya no se las cuento. Bueno, ya, final de la guachafita. Hablemos de Sísifo. Sí, la piedra esotéricamente representa la energía de la esfera de Yesod en Cábala, que es la esfera de Yesod, es la esfera generadora. Por eso les hablé hace semana y media que cuando se habla de piedra, en el campo esotérico siempre se refiere a la energía sexual. Se habla de la piedra angular en la masonería sobre la que se ha construido el templo. Jesús le dijo a Pedro, Petra, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. La piedra, entonces, cuando el estudiante en sus meditaciones eleva la energía subyacente en esa esfera. Recuerda una cosa, la sustancia que el organismo la reabsorbe y nutre con eso todo el organismo, todo el cuerpo lo regenera. Y otra cosa es la energía que duerme en las zonas sacrocoxígea. Esa energía, esa piedra, es la que simbólicamente se eleva y cuando está a punto de llegar, entonces se le suelta esa piedra y se devuelve. Eso es típico en la evolución. Todos, sin excepción, nos vemos abocados a esos momentos de dulzura, de pureza, de castidad, como estudiantes, y meditamos y sublimamos nuestras energías. Pero llega el momento en que de pronto no aguantamos más la necesidad de la otra polaridad y entonces viene la unión sexual y la energía se pierde, la piedra volvió otra vez a rodar hasta el fondo del abismo. Otra pregunta. El hermano Carlos Andrés Parra dice, de acuerdo con la explicación referente a las drogas y el alcohol, también pudiésemos interpretar lo relacionado con la tan de moda ideología de género que actualmente influencia a nuestra juventud. Muchas gracias. Bueno, una cosa son los hierros menos graves en la evolución que los más graves. Hemos dicho, cuando una sociedad llega a un estado de tranquilidad económica, de estabilidad, etcétera, de comodidad, como sucedió en Grecia en su momento, como sucedió en Roma, esto lo dije hace 6 días. Entonces en esa sociedad empiezan a renacer egos, espíritus retrasados, rezagados en la evolución. Nacen en el momento en el cual kármicamente no tienen que trabajar, ya lo tienen todos, sus padres y sus abuelos y sus antepasados trabajaron por ellos y ya tienen comodidad, ya tienen donde vivir, ya tienen buena alimentación, tienen todo lo que necesitan. Al no necesitar nada más, se empiezan a cultivar vicios, que como egos rezagados traen vicios. Primero, la satisfacción del sexo en orgías. Posteriormente, al eso no darle satisfacción, porque eso en vez de dar satisfacción produce un estado de vacuidad, de asco, de vacío. Entonces empiezan a buscar más sensaciones. Entonces los señores se visten de mujer y las señoras se las dan de hombres. Y empieza a cultivarse la inversión, homosexualidad y lesbianismo. Y la bisexualidad. Entonces esto lleva a una degradación de la sociedad y esa sociedad desaparece. Así desapareció Grecia, así desapareció Roma, así desapareció Egipto, así desapareció Mesopotamia y así desaparecerá toda la civilización occidental en la actualidad, en su momento, desafortunadamente. Entonces estos seres que surgen al final de gran ciclos de evolución, y estamos finalizando uno de esos grandes ciclos de evolución, es la última oportunidad que les está dando la evolución terrestre, el espíritu terrestre, el ego terrestre, a ver si pueden quedarse en este mismo grado o tienen que hacer curso remedial. ¿Qué significa eso? Así como
un estudiante le toca habilitar 1 o 2 o 3 materias en un grado para pasar al siguiente. Si no logra, entonces pierde el año. Y a veces al perder el año no le permiten repetir. Algunas veces permiten repetir. Esto lo dije hace 3 semanas. Al no poder repetir, lo echan del colegio. Tiene que irse a otro. Bueno, cuando llega la etapa como en la actual que estamos viviendo, aquellas personas que están cultivando esta ideología de género, los que la están viviendo, porque los que la respetamos es otra cosa, porque digo, cada cual que haga lo que quiera. Pero los que la están viviendo eso, si esta persona fallece cultivando sus vicios, su inversión, esta persona no tiene derecho a seguir encarnando más en el planeta Tierra, esto según las enseñanzas dadas por los maestros. Estas personas son enviadas al lado oculto de la luna, al lado oscuro, a donde tendrán que hacer su curso remedial. ¿Cómo es? Yo no lo sé. Algunos la situación es tan grave que son enviados o a Saturno o a una de sus 62 lunas y a otros a las afueras del sistema solar. Eso se los dije hace unos días también. Gracias. ¿Otra cosa? No, hermano, ya todas las preguntas fueron leídas. Ok, muchas gracias a todos por su atención. Feliz tarde y hasta luego. Gracias a usted. Bueno.